Estoy pensando que ya me pude conectar. Listo. Sí. No me han contestado mis otros compañeros, entonces no sé si por el tiempo ustedes están de acuerdo que hagamos el examencito los que estamos, para ver si más adelante se van uniendo quizás. Ok. Y luego con la ponencia de la doctora. Y me dicen, ajá, correcto, que avise cuando envían el club, pero es al principio. Sí, eso fue lo que me indicó la doctora Nuyerlin. Sí. Ok, perfecto. ¿Quiere que le envíe? Sí, está bien, doctora. Sí, envíalo. ¿Ya están todos conectados? Sí. No, o prefieren que sea al final, entonces esperando que se conecten los demás. Porque ¿Cuántos si estamos? son 10, Ahorita 4 son de ellos. 4. Sí. Ok, permíteme avisar. Hola, ¿cómo estás? Mira, hay solo 4 alumnos, 5 alumnos en este momento. Están deliberando si van a mandar el quiz ahorita o al final. Bueno, no sé. Avísame. La doctora ¿Ustedes Vargas, de qué año inician? somos de 6º año, doctora. 6º año. ¿Y ustedes están en dónde? Nosotros estamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En Perfecto. Tegucigalpa. Ok, ¿y esta materia la están viendo como parte de neurocirugía o de cirugía? Pues la idea con estas conferencias, yo hablaba con la doctora Vargas y es que nosotros damos un reforzamiento con la materia de neuroanatomía. Nosotros vimos esta clase en 2º año, en las ciencias morfológicas. Correcto. Sí. Y ahorita aquí estamos en 6º, ya vamos al internado, después al servicio social y después a optar por una residencia y pues estamos queriendo reforzar un poquito esta materia, neuroanatomía. Ok, buenísimo. Buenísimo. Chéverísimo. Bueno, me están diciendo que vamos a hacer el examen al final. Perfecto. ¿Con quién estoy hablando? Con Yesabel Domínguez. Ok, ya. Ah, estás aquí. Chévere, vamos a comenzar. Excelente, perfecto. El día de hoy vamos a tener la palabra de la doctora Luisa Andreina Acevedo, neurocirujana del servicio de grupo médico, y hoy se va a encargar de impartir la clase del día de hoy. Ok, bueno, ya voy. Ok, bueno, yo soy Andreina Acevedo, bueno, Luz Andreina Acevedo. Soy neurocirujano radicada aquí en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Soy egresada del Hospital Vargas de Caracas, cuna de la medicina en mi país. Y bueno, estoy muy honrada de estar ahora con ustedes. Bueno, nada, cuando quieran pueden venir para acá, hacer alguna rotación, son bienvenidos. Sí, veo caritas del país, es muy bello. Bueno, nada, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de irrigación del encéfalo. ¿Han leído de eso? ¿Leyeron de eso? Veo caritas que dubitativas. Sí, doctora. Bueno, les voy a adelantar que esto es muy importante. A veces creemos que es un poco difícil, pero solamente nos tenemos que imaginar que es como un sistema de riegos de agua, como el sistema de tuberías de las ciudades. Entonces, si sabemos
hacia dónde se distribuyen las principales tuberías, entonces podemos determinar cuáles son los territorios afectados en esas ciudades, que es la gran ciudad, que es el cerebro, ¿ok? Ese es un sistema de riego que también tiene un sistema de drenajes que no vamos a hablar hoy vamos a hablar de irrigación, que es no más que, bueno, el aporte de sangre oxigenada hacia el encéfalo, ¿ok? ¿Dónde le puedo presentar ahora, verdad? Para ponerlo en modo presentación. Sí. Y ok, y sí. Bueno, es que esto de esta plataforma nunca la había usado. Permítanme un momentico. Buscar el... Le aparece ahí la opción para presentar, doctora, en la parte de abajo, en el centro. Sí, Sí. sí, pero no veo. Ok. Estoy tratando de seleccionar la carpeta en donde está. Aquí está. Ya, disculpa. Estoy buscándolo. No me aparece mi documento, lo que quiero presentar. Un momentico, déjenme buscarlo. Ok, lo tengo acá en documentos. Ok. No encuentro, ya va, porque me lleva a una, ya va, discúlpeme, pero me lleva a una pantalla que no es. El documento lo tiene abierto, doctora. Parece que se le cayó el internet. Sí, de seguro tiene problemas con internet. No, vamos a esperar unos minutitos. Ujú. Chicos, ¿ustedes saben cuál es su tema para la próxima semana? Sí, en la capacitación pasada, doctora, dijimos que iba a ser configuración externa en cerebelo. Ok, perfecto. Está bien. Gracias. Sí. Creo que era externa e interna, ambos. ¿No? ¿Ambos? Sí, Ok. porque después seguía configuración interna de médula. O de tallo, creo que era tallo cerebral. Sí, tallo. Sí.
¿Y usted, doctora, cómo va con los papeles para los steps y todo eso? Mucho estudio, es lo único que ¿Verdad? quiero decir. Sí. Créanme, nunca se termina, no importa dónde tomen el examen. Ah, ya la doctora se unió. Ay, sí. Doctora, cualquier cosa, si quiere, puede enviarme el documento y lo comparto yo misma o cualquier cosa. Déjame hacer un último intento porque no entiendo por qué. Aquí está. Ok. Ahí hay algo. Ya estoy compartiendo, ¿sí o no? No, no sé, doctora. Como que lo intenta y después se quita. Ujú. Ok, déjame volverlo a hacer. Mientras tanto, ¿alguno tiene limitaciones con el idioma inglés? ¿O todos lo hablan bien? Yo creo que todos hablamos bien el inglés aquí. Excelente, porque el quiz está en inglés. Cualquier palabra que no entienda, algo por el estilo, me dejan saber. ¿Les parece bien? Está bien, doctora. Excelente. Ok, listo. Ya. Aparece ahí como que va a compartir, pero no se termina de compartir. No termina de compartir. Déjame ver. ¿Por qué no? Cuando usted comparte, doctora, ¿comparte la Déjame ver. pantalla completa o solo una pestaña? Pantalla completa, ¿no? Ujú. Sí. Ya. Déjame ver. Ok. Ahí logran. Sí, Sí, ahora sí lo vemos. ¿Sí? Ujú. Ok. Ahí sí me están viendo. sí se está viendo. Ok. Lo único es que, bueno, yo no los voy a ver. Lo voy a, lo voy a compartir como en una ventana para poderlos ver. ¿Sí? Ok, Ok. está bien. Listo, aquí está. Ahí están viendo la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, doctora, sí se mira. Ok, ahora sí. Ok, ¿están viendo mi pantalla ahorita? Sí, Sí, doctora. Sí. listo. Ok, ok. Bueno, ustedes saben que esto de la tecnología a nosotros, la gente mayor, nos atropella. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar acerca de la irrigación del encéfalo. Es un tema bellísimo, es un tema que, bueno, nada, les va a encantar porque necesitamos
que ustedes sepan en este momento de su carrera, que ya casi van a egresar, cuándo, cómo y dónde está ocurriendo un problema vascular a nivel del encéfalo. Es la razón por la cual deben conocer esta anatomía muy, muy bien, ¿ok? Entonces, bueno, estamos hablando del sistema de irrigación arterial del encéfalo, en donde esta clase, o después de esta clase, ya con los conocimientos médicos que ustedes tienen, porque me imagino que, bueno, ya todos están listos para egresar, ya en el momento en el que están, y las subcompetencias del aprendizaje de esta clase deben ser que con el repaso de esta información, porque ya la saben, estoy segurísima de eso, ustedes puedan identificar los elementos constitutivos del polígono de Willis, describir la circulación del territorio vértebro basilar y carotídeo, que es el sistema anterior y el sistema posterior de la irrigación encefálica, y describir los territorios de irrigación de las arterias más importantes del sistema vértebro basilar y carotídeo. Eso es lo que ustedes deben poder hacer después de esta clase, ¿ok? Si no, entonces, bueno, me raspan porque fracasé como profe. Ya va un momentico. Bueno, entonces vamos a iniciar este repaso, ¿ok? Con una serie de generalidades acerca de la irrigación a nivel cerebral. ¿Qué debemos saber? Que el tallo encefálico representa el 2.5 del peso corporal y recibe el 17% del gasto cardíaco, que es decir, la cantidad de sangre que bombeamos en un minuto. El cerebro consume el 20% del oxígeno utilizado en todo el organismo en un minuto. O sea, lo que quiere decir que el gasto metabólico a nivel cerebral es altísimo. Y ustedes saben que toda la parte metabólica y el receptor final de electrones a nivel de la cadena oxidativa, a nivel de la mitocondria, es el oxígeno. Entonces vamos a necesitar bioquímicamente mucho oxígeno para poder llevar a cabo todo el gasto metabólico o suplir el gasto metabólico que requiere el cerebro o suplir los requerimientos que tiene el cerebro. Una disminución de la perfusión cerebral en la sangre, por 10 minutos a nivel cerebral va a producir una pérdida de conciencia. Y una anoxia de 5 minutos va a determinar la muerte cerebral neuronal. ¿Ok? Entonces, para que esto suceda dentro de un rango de seguridad, entonces tenemos dos sistemas que están comunicados entre sí y ya vamos a ver cómo. El sistema carotídeo, el sistema anterior y el sistema vértebro-basilar. ¿Ok? El sistema carotídeo, que emerge del callado aórtico, posteriormente de las arterias carótidas comunes, que luego a nivel del cartílago o a la altura del cartílago tiroides se van a dividir en una carótida interna y una carótida externa, la cual cada una tiene sus ramas y sus territorios vasculares. Y un sistema posterior que está formado o conformado por el sistema vértebro-basilar, que no es más que un sistema que va por dentro de las vértebras, que se incluye dentro del sistema vertebral a nivel de S6 en el tubérculo de Chassaignac, en donde la arteria vertebral se incluye dentro del agujero vertebral para ascender hacia la parte posterior del encéfalo. Entonces, aquí vemos la arteria vertebral perforando, ¿ok? Para hacer su entrada o hacerse intracraneal, ¿ok? Perforando el ligamento nucal. De esta manera vamos a tener un sistema anterior formado por la carótida interna, el sistema de las carótidas internas, que son dos, y el sistema vertebral, que son dos arterias vertebrales que se van a unir en la línea media y van a formar
la arteria basilar. De la arteria basilar van a emerger las arterias cerebrales posteriores, entre otras, que luego vamos a conversar. En realidad no es el tema de la clase de hoy, solo lo vamos a someramente a tocar porque todas estas ramas se tocan en otro capítulo, ¿no? Pero a grosso modo esto es lo que debemos saber. Entonces, este polígono que tiene 7 lados está conformado por 2 arterias cerebrales anteriores, que son arterias terminales de la carótida interna, que están a cada lado. Posteriormente, de la carótida interna va a haber la comunicante anterior, que va a comunicar a ambas cerebrales anteriores, la cerebral anterior que tiene sus ramas y cada una tiene un territorio que ya vamos a conversar, y la arteria cerebral media que emerge pues de la carótida interna de su porción más lateral. ¿Ok? Y la carótida, la arteria comunicante posterior que va a comunicar, que son 2, y se va a comunicar con el sistema vértebro-basilar. ¿Ok? De esta manera se asegura que la obstrucción de alguna de ellas puede suplirse por el sistema contralateral. De esta manera aseguramos que haya un riego sanguíneo eficiente, o al menos suplir en alguna medida la obstrucción de alguna de estas arterias. ¿Ok? Evidentemente, dependiendo de cuanto más proximal sea la obstrucción o el daño, la noxa, pues mayor va a ser el déficit neurológico porque mayor va a ser el territorio afectado. ¿Ok? Las arterias vertebrovasculares con su tronco basilar y las arterias cerebrales posteriores. ¿Ok? Y bueno, nada, esto es más de lo mismo, un poco para que sepan, esto lo tienen que tener muy, muy claro. ¿Ok? Los 7 lados del polígono de Willis o del circuito de Willis, y la razón por la cual este circuito es tan importante. ¿Ok? Otra de las cosas importantes a saber es que tenemos obviamente, funcionalmente, tenemos un hemisferio dominante, y en cuyo caso, en la mayoría de los pacientes diestros, está del lado izquierdo. Solo el 10% de los pacientes que son zurdos está confinado el hemisferio derecho como el hemisferio dominante. Lo que quiere decir que una noxa, bien sea isquémica o hemorrágica o tumoral, lo que sea, del lado izquierdo, va a repercutir en mayor medida de forma clínica en un paciente que si se presentase del lado derecho, ¿ok? Porque es áreas y territorios elocuentes. Esta es la razón por la cual este tema es muy importante, ¿ok? Va a definir diagnósticos, tratamientos y terapéutica eficaz en el momento adecuado cuando ustedes diagnostican a un paciente cuya noxa está en un hemisferio dominante, pues el tratamiento debe ser precoz, ¿ok? Porque ya hablamos de que más de 10 minutos podía ocasionar pérdida de la conciencia, y más allá de eso, pues puede ocasionar la muerte del tejido, que obviamente en cuyo caso sería irreversible, ¿no? A menos que sea el hemisferio no dominante, y bueno, la plasticidad neuronal posteriormente nos puede ayudar con eso, ¿no? Bueno, todas estas arterias un poco más grandes que acabamos de conversar del polígono de Willis se ubican en la base del cráneo, ¿ok? En las cisternas del líquido cefalorraquídeo que están en la base del cráneo. Cada una de esas arterias va a tener su cisterna de líquido, ¿ok? Y obviamente tienen relaciones anatómicas que vamos a conversar ahorita, en cuyo caso la repercusión clínica va a tener relación mayor o menor dependiendo del lado en el que se encuentre, ¿ok? El sistema carotídeo. El sistema carotídeo, que es el sistema anterior, tiene una porción extracraneal,
que está representado por las carótidas comunes, la izquierda nace del callado aórtico, la derecha del tronco brachiocefálico. Y como ya les dije que a la altura del cartílago tiroides se divide en dos ramas. La carótida externa, que irriga estructuras de la cara, y la carótida interna, que nos irriga las estructuras intracraneales, que, o sea, va a dar las ramas terminales, ¿ok? A nivel cerebral. Es importante saber que que el primer segmento de la carótida interna, que es el segmento cervical, no da ramas en el cuello, ¿ok? Y se introduce en el cráneo a través del agujero rasgado anterior, que no lo atraviesa, solo se desliza, ¿ok? Tiene un conducto a nivel del peñasco del temporal, lo cual debemos tener obviamente presente porque va a tener relaciones anatómicas con pares craneales en su interior, ¿ok? Y el circuito de Willis va evidentemente a anastomosarse con el sistema posterior, que es el sistema vértebro-basilar, ¿ok? Las ramas de la carótida interna. Las ramas de la carótida interna van a depender de el autor que estemos leyendo. ¿Ok? Nosotros en la escuela del Hospital Vargas tenemos o estudiamos, tenemos la premisa de Boutelier, descrito en el 1996, en donde describimos hasta 7 segmentos de la carótida interna. Desde el segmento C1 hasta el segmento C7, en donde a lo largo de la carótida se van a ir formando ramas y territorios afectados, ¿ok? O territorios que irriga la carótida interna. Pero es importante que sepan que hay otros autores que han descrito otros recuentos anatómicos, evidentemente por estudios cadavéricos, descripciones anatómicas importantes. Nosotros tomamos la de Boutelier, que es una de las anatómicamente más completas. Entonces, uno de los segmentos más importantes de la carótida interna es la carótida cavernosa, que va a tener como 3 segmentos, un segmento vertical posterior, un segmento horizontal y un segmento vertical anterior, que es justamente cuando hace su entrada y se hace intracerebral. ¿Ok? En este nivel va a emitir ramas, que son ramas muy importantes, además de que este trayecto es muy importante anatómicamente hablando, conocerlo al momento de hacer abordajes de aneurismas, de lesiones o malformaciones vasculares, malformaciones arteriovenosas e incluso tumores que estén en contigüidad con ellas. Entonces, a este nivel vamos a tener las ramas más importantes, el tronco meningohipoficiario, ¿ok? Que este tronco va a dar a su vez 3 ramas importantísimas, que es la arteria tentorial o su epónimo arteria bernascónica cinaria. Esta arteria se va a ver hipertrófica o se va a ver más grande en tumores del borde libre del tentorio, generalmente meningiomas o schwannomas. La arteria meningia dorsal y la arteria hipoficiaria inferior. ¿Ok? Ellas van a estar relacionadas con las apoplejías hipofisarias, toda la irrigación de lo que es la hipófisis. ¿Ok? Esto es el tronco meningo hipoficiario, muy importante. La arteria lateral del seno cavernoso, que va a estar o va a salir de un tronco inferolateral. Esto es importante conocerlo cuando hacemos abordajes al seno cavernoso, el abordaje de Dolen, y la arteria capsular o arteria de McConnell, que se ve grande o se ve hipertrófica en tumores del tubérculo celular. ¿Okay? Entonces, pasamos ya a la ramificación de esta arteria carótida interna. Entonces, la carótida interna da ramas terminales, da la rama de la arteria cerebral anterior y da la cerebral media, ¿ok?
La arteria cerebral anterior. Esta tiene estrecha relación, como les dije, con su homóloga del lado opuesto, porque va en la cisura interhemisférica, con la que está conectada a través de la comunicante anterior. La comunicante anterior va a definir el límite entre el primer segmento y el segundo de la arteria cerebral anterior, que tiene 4 segmentos. Ya los vamos a estudiar. Desde este punto corre por la fisura longitudinal, que está interhemisférica por la superficie superior del cuerpo calloso, y esta arteria irriga el cuerpo calloso, el septum pelúcido, la cabeza, el núcleo caudado, la porción anterior del putamen, el globo pálido y el brazo anterior de la rodilla de la cápsula interna. Esto se ve como que muchas cosas, pero es muy fácil cuando recordamos a este hombrecillo, que es el homúnculo, en donde, si recordamos la distribución somatotópica de la circunvolución frontal ascendente y de la circunvolución parietal ascendente, que corresponde al homúnculo motor y al homúnculo sensitivo, respectivamente, vamos a recordar que en la superficie medial de los hemisferios, es decir, en esta superficie, vamos a tener la representación sensitiva motora de las extremidades inferiores y de los genitales. Entonces, un infarto a nivel de las arterias cerebrales anteriores, en sus ramas más proximales, va a tener una afectación sensitivo-motora, sensitivo o motora o ambas de los miembros inferiores. Entonces va a haber una disminución de la fuerza o una disminución de la sensibilidad a predominio crural cuando está afectada la arteria cerebral anterior. Muy importante, muchachos, que ustedes tengan esta imagen de este homúnculo bien presente. Y obviamente, al tener presente el homúnculo y saber la distribución anatómica de cada una de las ramas de los circuitos arteriales del cerebro, entonces van a poder poner en práctica, cuando vean un paciente con un infarto, con un SB hemorrágico, con un SB isquémico, entonces cuando pongan en práctica la semiología, van a poder examinar exhaustivamente ese paciente, y cuando vean las alteraciones a nivel de extremidades inferiores, sensitivos, motoras y genitales, ya va. La cerebral anterior está en problemas. ¿Ok? ¿Cuáles son las ramas de la cerebral anterior? Ella va a tener hasta 5 ramas, que son ya las corticales A5. ¿Ok? Va a tener desde A1 hasta A5. Y todo el corredor va a ser justamente esto. La rodilla, el cuerpo calloso y unas ramas más superficiales que ya las vamos a ver, que es la rama frontopolar. A través de la rama frontoorbitaria, frontopolar y calloso marginal, y más distalmente la pericallosa, que vendría siendo A4, van a irrigar la cara medial de los lóbulos frontales, parietales y la circunvolución del cíngulo, y el cuerpo calloso. Entonces, estas son las ramas de la cerebral anterior. La primera rama que nos va a dar es la rama órbito-frontal, y va a irrigar la parte más basal del lóbulo frontal. A este nivel vamos a tener funciones de juicio, comportamiento, todas, cuando se afectan estas ramas más polares, la frontopolar y la órbita frontal, entonces podemos tener un paciente que está literalmente o clínicamente frontalizado. Pudiera estarlo, ¿no? La rama calloso marginal va a ir, como su nombre lo indica, a rodear el cuerpo calloso y la circunvolución del cíngulo. ¿Ok? Todas estas ramas tienen como finalidad la irrigación de la cara medial de los lóbulos, tanto frontales como parietales. ¿Ok? Muy importante. Entonces recordamos el homúnculo. Cuando vamos a hablar de la siguiente rama de la carótida interna, hablamos de la cerebral media. La cerebral media tiene 4 ramas importantes. M1 va desde su
nacimiento en la carótida interna hasta que da la rama la rama polar o temporopolar, que es la primera rama que define el límite entre M1 y M2. ¿Ok? Entonces, desde su nacimiento en la carótida hasta la rama temporopolar. ¿Ok? Esta rama va hacia el hipocampo. Evidentemente, la cerebral media tiene un territorio muy, muy importante. La afectación de la cerebral media izquierda en pacientes derechos o pacientes diestros constituye un diagnóstico muy, muy grave de establecer un tratamiento súper rápido. Por eso es que el diagnóstico clínico debe ser expedito y obviamente va a depender de la dominancia del cerebro. Pero la cerebral media es de las más importantes a nivel de irrigación a nivel cerebral. La rama esfenoidal, la rama insular, va a estar relacionada con todo lo que es el lóbulo de la ínsula. La rama opercular tiene su nacimiento a nivel del opérculo frontal y las ramas corticales son ya las más distales a nivel de la cerebral media. Es muy importante que tengan en cuenta, miren todo lo que irriga la cerebral media, muchachos. Es la cara dorsolateral, ¿ok? Representa la mayor parte sensitivo-motora del tronco, extremidades superiores, la cabeza y además, obviamente, del lado dominante, sea izquierdo o derecho, dependiendo de la dominancia del paciente, va a estar el área auditiva, el área del lenguaje y las áreas de asociación, muy importante, ¿ok? Entonces, la afectación de la cerebral media en un paciente diestro, cuya dominancia es en el lado izquierdo del cerebro, entonces va a constituir una afectación no solo motora del lado derecho, sino una afectación que va a generar una afasia global en este paciente. ¿Por qué? Porque va a alterar tanto áreas de asociación primarias del lenguaje y motoras primarias, las cuales van a afectar obviamente la calidad de vida de estos pacientes. Tratamientos, muchísimos, siempre y cuando el diagnóstico lo hagamos de forma expedita, ¿ok? Entonces, esto es muy, muy importante, la cerebral media, por favor, nunca se les olvide. Cuando vean al paciente afásico, que no puede hablar, que no se puede comunicar, que está perdido, que no los entiende, que no mueve un lado del cuerpo, piensen siempre en la cerebral media. El territorio de la cerebral media está afectado en el hemisferio dominante. Entonces, por eso es muy importante cuando hacemos semiología, y me disculpan que la clase es de neuroanatomía, pero cuando ustedes ya están en un nivel, sexto año, en el que ya tienen todas las competencias como para unir todo lo que han visto en compendio en la carrera, y esto le pueden sacar muchísimo más provecho, ¿ok? Un poco más de la distribución de la cerebral media a nivel de la porción insular, que corresponde a M2, la porción esfenoidal y la porción opercular. M4 son todas las ramas más corticales de la cerebral media, que son muchísimas y son muy, muy, muy importantes porque constituyen pues la irrigación de la cara dorsolateral de los hemisferios, que va a constituir pues las áreas de asociación primarias del lenguaje. Bueno, el sistema vertebrovascular, que es el sistema posterior, ¿ok? Va a constituir, bueno, un sistema también igualmente importante, porque es llamado así porque ocupa la base, esa porción de la base del cráneo, ¿ok? Es un tronco único formado por dos arterias vertebrales que terminan en un solo tronco, ¿ok? Que es el tronco de la arteria basilar. Las arterias vertebrales van a nacer de la subclavia y ascienden en sentido craneal atravesando los forámenes
en los procesos transversos, como ya les había dicho. Ellas van a dar ramas, por acá lo vemos. A nivel del tronco basilar, hay unas ramas muy importantes que son las ramas pontinas. Cuando ven la parte semiológica de la ictus isquémicos o hemorrágicos, ellas van a estar relacionadas con los ictus a nivel del tallo. En los pacientes hipertensos es muy común verlos a nivel del tallo, los infartos de tallo o isquémicos o hemorrágicos están relacionadas a estas ramas, las ramas pontinas, que van a irrigar a su vez a los núcleos que están en el tallo encefálico, ¿no? Las ramas de las arterias vertebrales van a ser las ramas espinales, las ramas musculares, craneales, las ramas meningias, las ramas espinales posteriores, la espinal anterior que va a discurrir hacia adelante y hacia abajo de todo el cordón espinal, las ramas cerebelosas posterior-inferiores y las ramas medulares. Ya cuando vamos ascendiendo un poco más en este tronco, damos dos ramas que son las ramas terminales del sistema vertebrovascular, que es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior va a tener unos segmentos que son anatómicamente muy, muy importantes, ¿ok? Que es el segmento P1, que es el segmento precomunicante, surge desde su nacimiento o bifurcación de la arteria basilar hasta el segmento donde la arteria comunicante posterior se une con el circuito posterior. Ya P2 viene siendo el segmento postcomunicante, que vendría siendo este segmento, ¿ok? Que se subdivide a su vez en un P2A, que es el segmento crural, se llama crural porque está en relación con el pedúnculo o el pie peduncular a nivel del mesencéfalo, y el P2P, que es el que está relacionado con la cisterna ambiens. El P4 ya está relacionado con la cisterna cuadrigeminal cuando ya va dando la vuelta, y el P3, perdón, y el P4, que son las ramas corticales, cuya irrigación más importante tiene que ver con el área visual primaria, que es la base del occipital o la cara más inferior del lóbulo occipital. Entonces, importante saber que un paciente que curse con un defecto campimétrico y más nada, cuya afectación motora no esté relacionada con otra alteración neurológica relacionada al cuadro. Estamos hablando de cuadros vasculares únicamente, pero estoy tratando de que lo unan con la parte semiológica. Una lesión a nivel de P4, que aunque sean las ramas corticales, que generalmente son de menor calibre, en la cerebral posterior tiene muchísima relevancia porque van a irrigar el área visual primaria, que está en la base del lóbulo occipital. Muy importante porque esto va a dar defectos campimétricos a la evaluación del campo visual. Por eso es que es importante cuando evaluamos un paciente evaluar todo. Campos visuales, fondo de ojo, todo debemos evaluarlo. Con respecto a las conclusiones de este capítulo, que la verdad es un recuento, podríamos quedarnos aquí toda la noche hablando de el polígono de Willis y de las ramas, etc. Es algo que ustedes deben unir con la parte semiológica. No sé por dónde estudian semiología, pero el libro de Fustinioni puede unir muy, muy bien la parte anatómica con la parte fisiopatológica y la semiológica, para que ustedes vean la cantidad de síndromes que hay asociados a lesiones de cada una de las ramitas que les acabo de mencionar. Cada una de esas ramas
está relacionada fisiopatológicamente con algún síndrome, con alguna afectación neurológica, lo cual en este momento eso es lo importante para ustedes. Manejar la parte anatómica, pero siempre correlacionarla con la parte fisiopatológica porque ya ustedes van a salir. ¿Ok? Entonces sabemos que el circuito arterial del polígono de Willis va a constituir un anillo anastomótico como conclusión de este capítulo, que está en la base del cerebro, está formado por dos arterias cerebrales anteriores que están conectadas entre sí por una comunicante anterior, una única comunicante anterior, y la carótida interna de cada lado. Están comunicadas con las cerebrales posteriores a través de las comunicantes posteriores. Y esto va a generar un polígono de 7 lados que va a generar un efecto protector en la distribución del flujo arterial a nivel del encéfalo para establecer. Esto nos sirve para qué? Para establecer pautas de tratamiento, pronóstico y diagnóstico adecuado en los pacientes que veamos en nuestra práctica diaria. Aquí les regalo una foto que tomé ayer cuando fui a correr al Parque del Este. Es un parque que queda a media cuadra de mi casa, en donde la vista del Ávila, que es un parque nacional espectacular que tenemos aquí en la ciudad de Caracas, que todavía es un pulmón, que lo tenemos virgen, el cual me conozco de pe a pa. Les regalo esta fotico para que se animen a visitarnos algún día aquí en Venezuela. Serán bienvenidos. ¿Tienen preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta, doctora. Cuéntame. Bueno, me gustaría saber cuáles son las lesiones más comunes a nivel del polígono de Willis. Por ejemplo, he escuchado de aneurismas que tienen un sitio preferido o patologías similares. Correcto. Ya, déjame buscar una imagen en donde tengamos. Ay, ya. Ustedes están viendo esto, ¿verdad? Ok. Ven esta imagen, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, lamentablemente, miren, de verdad lo tenía preparado. Un video súper cool. Déjame ver si puedo compartirlo. Que justamente de aneurismas cerebrales. Pero era muy pesado. Pero si me conecto al teléfono pudiera compartirlo. Ya va, déjame ver si se cargó. Porque justamente quería mostrárselos. Y Drive. Déjame ver si puedo. Se lo voy a enviar a la compañera que me escribió ahorita y lo van a, para que se lo compartan. Bueno, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que ustedes van a ver en práctica diaria en el polígono de Willis o a nivel de la irrigación del encéfalo? Básense primero en lo más común. ¿Qué es lo más común? Los ictus. Cuando hablamos de ictus, hablamos de una interrupción del aporte de oxígeno a nivel cerebral. Cuando hablamos de ictus cerebral, es un infarto cerebral, que pueden ser de dos maneras.
fisiopatológicamente hablando. Puede ser isquémico o hemorrágico. Con respecto a las áreas más afectadas, tenemos que el ictus más frecuente es el ictus isquémico, que ocurre como una consecuencia, la principal causa es la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Son las principales entidades nosológicas relacionadas con los ictus. Cuando vemos por qué ictus isquémico, bueno, hablamos de que hay una disminución de la luz del vaso. ¿Por qué? Porque si el paciente cursa con obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, tiene una acumulación de colesterol, y estas placas de colesterol se calcifican alrededor de las arterias y ocluyen la luz del vaso. Al ocluir la luz del vaso, hace que el flujo a nivel arterial se torne turbulento, y al tornarse un flujo turbulento, pues da origen a formación de trombos. Al formar trombos o coagulitos dentro de las arterias de esas tuberías, entonces vamos a tener afectación del riego sanguíneo. En un principio, el isquémico es el más frecuente. ¿Dónde es más frecuente un infarto o un ictus isquémico? El territorio de la cerebral media es el territorio más afectado, especialmente las porciones más proximales, el territorio en donde se ve afectado la cápsula interna, el globo pálido interno. Es por esto que vemos generalmente cuando hay ictus, bien sea transitorios, que es AIT, no sé si ya lo vieron, el ictus isquémico transitorio o el infarto que revierte dentro de las primeras 24 horas de la oclusión, simplemente se restablece la circulación. Y los ictus ya definitivos, que se obstruye la luz del vaso. La cerebral media es la arteria más comprometida. Lamentablemente, es una de las que más tiene problemas, probablemente por la cantidad de sifones y la cantidad de sinuosidades que tiene a nivel de su trayecto. También el ictus hemorrágico lo podemos ver tanto en el territorio de la arteria cerebral media como en la fosa posterior. Es frecuente ver el ictus hemorrágico hipertensivo, o sea, desencadenado por una crisis hipertensiva a nivel de la fosa posterior. ¿Por qué de la fosa posterior? Bueno, porque cuando vemos esta cantidad de perforantes mínimas y sabemos que el nacimiento de este tronco se da por la arteria subclavia, que viene directamente del corazón, el callado aórtico, pues obviamente, o del tronco brachiocefálico, sabemos que al manejar tensiones o presiones muy elevadas a nivel de estas perforantes, pues puede ocasionar la ruptura de las mismas, y es frecuente ver ictus hemorrágicos a nivel de la fosa posterior. Entonces, todo esto va a depender. La presentación clínica de estas afectaciones que les estoy diciendo, tanto isquémicos como hemorrágicos, es diferente. La isquémica es como que más lenta, es una instalación o una instauración un poco menos súbita, menos es menos insidioso. Ahora, los hemorrágicos es el paciente que pierde el estado de conciencia, que convulsiona, que se altera el sensorio notablemente, porque la sangre es, al ir fuera del espacio subaracnoideo, es el principal irritante, porque al empezar a metabolizarse, la oxihemoglobina es el metabolito más
vasoespasmogénico y más irritante a nivel cerebral que existe, ¿ok? Entonces eso va a hacer que el paciente tenga una clínica más súbita. Los aneurismas cerebrales los podemos encontrar en todo este polígono. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes son los del circuito anterior, tomando en cuenta que el circuito anterior va desde estas señoritas hacia adelante, que son las comunicantes posteriores, hacia adelante. Dentro del circuito anterior, los más frecuentes van a ser los aneurismas de la comunicante posterior, los aneurismas de la comunicante anterior, que tiene 4 tipos, dependiendo de dónde se ubique anatómicamente. Si se ubica en la cara superior, es tipo A, dependiendo de las literaturas, tipo A, tipo B, proyectado hacia adelante el domo, tipo C, proyectado hacia abajo, y tipo D, proyectado hacia el tubérculo hipofisario. ¿Ok? ¿Para qué es esto importante? Bueno, es importante porque cuando nosotros vamos a clipar un aneurisma, es importante saber hacia dónde está proyectado el domo del aneurisma para no romperlo antes de cliparlo. Entonces, por eso es importantísimo conocer no solo un recuento anatómico como lo estamos haciendo ahorita, sino detalladamente qué tipo de aneurisma se está encontrando en cada arteria. Podemos encontrarlas en la arteria comunicante anterior, precomunicante, postcomunicante, a nivel de la pericallosa, y los aneurismas van a ir tomando el nombre dependiendo de dónde se encuentren. ¿Qué es un aneurisma? Bueno, un aneurisma es una dilatación vascular que ocurre como consecuencia de una debilidad de la túnica muscular, de la túnica media, ¿okay? La túnica elástica, de la túnica media de los vasos sanguíneos arteriales a nivel del cerebro. ¿Okay? Algunos pacientes tienen mutaciones que están asociadas a lesiones o mutaciones que están asociadas a enfermedades del colágeno, como el Ehlers-Danlos, el síndrome de antifosfolípidos y otras patologías que están asociadas a lesión genética de las capas elásticas de las arterias y tienen propensión a hacer aneurismas. Hay aneurismas de la carótida, hay aneurismas de la vertebral, aneurismas de la pica, de la aica, de la suca, que hablando del sistema posterior, que eso es otro sistema del que posteriormente hablarán. Hoy estábamos tocando toda la parte del sistema anterior y este sistema en efecto tiene alta propensión a formación de dilataciones vasculares aneurismáticas. ¿Por qué? Porque, bueno, se proyecta con el flujo de la sangre, que una de las teorías para la formación de los aneurismas es que haya un flujo de sangre cuyo vector esté en ángulo recto con la debilidad de la pared y bueno, eso genera un abultamiento en el vaso sanguíneo. Pero en líneas generales, en todo este circuito pueden haber dilataciones aneurismáticas, pero no son las únicas alteraciones que vamos a ver allí. Ustedes a este nivel es importante que manejen la parte clínica, la parte semiológica, para definir las lesiones de cada uno y poder referir a un paciente de manera eficiente. Importante, el examen físico-neurológico va a ser la carta bajo la manga de ustedes para definir la ubicación de lesiones a nivel de este gran polígono. Incluso pacientes que no tienen ningún tipo de afectación clínica súbita, sino solo una afectación de un párpado caído o una pupila dilatada, puede ser causa o causado por un aneurisma, por ejemplo, de la arteria comunicante posterior, que está en contigüidad con el tercer nervio craneal. Al comprimirlo por dilatarse el aneurisma, pues puede ocasionar una tosis palpebral y una dilatación de la pupila ipsilateral al aneurisma.
sin ningún otro tipo de síntoma, incluso puede el paciente tener o no cefalea. Esta es la razón por la cual el examen físico neurológico siempre va a ir de la mano de todo este conocimiento anatómico. Si ustedes no conocen esta parte anatómica, pues el examen físico neurológico no puede ir dirigido a diagnosticar algo que no conocen o no saben. Entonces, conocer que existe este polígono que tiene una distribución exacta, que tiene un sistema de riego a nivel cerebral y que clínicamente está relacionado con algunas afectaciones neurológicas muy someras, como el lenguaje, pero que puede ser la causa para llegar a un diagnóstico precoz. De pronto, un paciente que hace infartos transitorios y solo se le altera el lenguaje, entonces ustedes puedan llegar rápidamente al diagnóstico y decir, no, a este paciente hay que hacerle un estudio, hay que evaluarlo por un especialista, y todo eso es con base en el conocimiento de este polígono sencillito, que no es nada difícil. Muchas gracias por responder mi duda, doctora. ¿Alguna otra duda? De mi parte, doctora, ya que mencionó el examen físico, me gustaría hacer una pregunta con respecto a eso, el examen físico neurológico. Y es que, bueno, nosotros lo vimos cuando estudiamos nuestras clases de semiología, ¿verdad? Así como por encimita, porque yo sé que es bastante complejo. Pero mi pregunta es como, ¿cuál sería el orden más apropiado? Lógicamente depende del paciente, pero ¿cómo podríamos nosotros abordar a un paciente para hacer un examen físico, neurológico específicamente, independientemente de la clínica que presente, pero como qué orden yo podría tomar, qué algoritmo, para ver si primero hago el examen mental, después el sensitivo, o hago los reflejos, o hago, qué sé yo, signos meningios, o hago el examen motor, como en qué orden podría yo ubicarme, digamos, para poder abordar a un paciente neurológico. Eso es súper importante lo que me acabas de decir, porque sobre todo cuando uno está, yo justo hoy estoy cumpliendo 10 años de graduada de médico. Y yo recuerdo cuando hace 10 años me estaban dando ese papel que muchos de mis profesores decían, bueno, ya les dieron la licencia para matar. Ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le pregunto? Eso es muy importante. Ya cuando tú tienes sistematizado, uno, las fases de la consulta, el examen físico neurológico. Y ahorita, valga la cuña, los voy a invitar a que me sigan en mi red del Instagram. Mi red es @neurocirujano_caracas, todo pegado. Hay un video que justamente habla de cómo es la consulta con el neurocirujano. Ya va, yo no sé si yo pudiera reproducirlo aquí, déjame ver si lo puedo reproducir por el Francis. Me disculpan, pero es que está buenísima esta pregunta. Bueno, el examen físico neurológico empieza cuando el paciente llega a la consulta. Déjame ver si lo puedo enviar, me lo puedo enviar al correo. Les hablo un ratico mientras se carga. Ahorita busqué su página, doctor, ahí le di follow. ¡Ah, sí! ¡Wow! Está viendo su perfil ahorita. Ay, gracias. Déjame ver. Cuando
abre la puerta, cuando entra al consultorio. Ahí inicia el examen. Es que debería de abrir el Instagram por aquí, pero esta computadora es nueva. Bueno, el examen físico neurológico empieza cuando el paciente entra al consultorio, cuando abre la puerta, cuando camina, cuando ustedes ven con quién viene acompañado. Ahí empieza el examen físico neurológico. Una vez que el paciente entra, y ustedes ven, ahí empieza el examen mental, porque tú ves cómo viene vestido el paciente. Si viene acorde vestido a una consulta, obviamente va a depender del estrato del paciente. Ustedes no van a esperar que un paciente que vive en una zona rural vaya con un vestido de lentejuelas y enflusado. Eso sería, no, pues. Pero sí, la gente cuando sabe que va al médico, que no es una super emergencia, pero cuando sabe que va a una consulta médica, se baña, se arregla, se pone una camisita bien, o sea, ¿sabes? Ahí empieza el examen mental, porque el examen mental empieza porque tú te vistas acorde a la ocasión. Tú no vas a ir a la consulta del médico en traje de baño. Si vas en traje de baño, algo pasa. El paciente decidió ir, entonces algo pasa en su lóbulo frontal. Ahí hay que estudiar, porque el paciente vino así. Si el paciente habla o no habla. Si el paciente habla y viene por voluntad propia a la consulta, entonces allí empieza el examen mental. Entonces tú vas a hacer una serie de preguntas y ahí empieza el examen para ver si el paciente está ubicado en tiempo, espacio y persona. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde eres? ¿Dónde naciste? Tal. Si viene con un familiar que ve que está respondiendo mal, dice, no, doctora, eso no es así, o él se le olvidaron las cosas. Ahí le das chance al familiar, pero si el paciente viene solo y se correlaciona la información que te está dando, entonces vamos bien. Eso es cuando el paciente habla. Entonces ahí tú puedes evaluar juicio, memoria, porque puedes ir adelante y atrás en el interrogatorio, cuándo comenzó la clínica, qué fue primero, cuál es tu causa, qué te trajo acá, por qué viniste al médico, cuéntame tus antecedentes. Entonces, ahí debes preguntar antes de preguntarle al paciente, mira, que es que le dolía la mano, la uña, porque al principio cuando uno está así como ustedes, pierde tiempo. Bueno, 2 horas como paciente. No, dirigido el interrogatorio. Si ustedes están, si el paciente viene porque le duele la cabeza, entonces tú diriges un poco el interrogatorio. Si viene porque le duele la columna, entonces investigas antecedentes médicos. Primero, ¿sufres de alguna enfermedad? Diabetes, hipertenso, asmático, alérgico. ¿Tomas alguna pastilla? Porque generalmente te dicen, no, yo no sufro de nada, doctora. De nada, es sano. ¿Tomas alguna pastilla? Sí, el losartán, la metformina. Eso es típico. Y dices, bueno, ¿cómo que no sufrías de nada? Ah, bueno, sí, de la tiroides también. Entonces, ¿tomas alguna pastilla? ¿Sufres de alguna enfermedad? Siempre preguntar de varias maneras una misma cosa. Eso te va a ayudar incluso a hacer tu examen mental. Ahí estás haciendo examen mental. Porque el paciente está respondiendo dependiendo coherente o incoherentemente. Entonces, puedes allí evaluar los antecedentes, si tiene antecedentes médicos familiares de importancia, papá y mamá están vivos, cuántos hermanos tienes, de qué han muerto, qué sufren, bueno, ahí vas dirigiendo, bueno, estos tiros van por aquí. Este paciente puede ser, porque el paciente que va con cefalea no necesariamente es una migraña. Ayer vi justamente un paciente de 41 años que era una reevaluación. Fue por cefalea, dolor de cabeza. 41 años, el paciente resulta que lo que estaba era hipertenso. Y se lo mandé al cardiólogo. Y la cardióloga me mandó el holter de presión increíble. ¿Quién iba a pensar que ese muchacho de 40, 41 años iba a ser hipertenso? Entonces, dirigir
el interrogatorio. Entonces, una vez que tú evalúas juicio, memoria, conducta, toda la parte de antecedentes médicos familiares de importancia, antecedentes quirúrgicos de importancia, antecedentes con la especialidad, si ha ido a algún neurocirujano, en mi caso, pero si ustedes van a ser X, traumatólogo, lo que sea, has ido con algún otro facultativo, traumatólogo y tal, para saber si hay otras opiniones médicas, saber si tiene otros informes médicos. Nunca ver las imágenes antes de ponerle una mano al paciente, por favor. Esto deben llevárselo como una perla del día de hoy. Nunca, nunca vean las imágenes antes de ver al paciente, porque las imágenes pueden darle sesgos. Siempre ver al paciente primero y a todos verlos con la misma minuciosidad. Porque cuando ya ves, esto es un tumor, no le haces el examen físico bien. Pero si le haces el examen físico bien y dices, bueno, aquí esto, esto y esto, y además el tumor tiene otra cosa, lo viste con el examen físico y no te dejaste sesgar por la imagen. Eso en todas las especialidades médicas. Si usted va a ser cirujano, toque ese abdomen primero. Si usted va a ser traumatólogo, agarre ese brazo primero. Vea la actitud del paciente, todo. Entonces, el examen físico neurológico, posteriormente que tú haces toda la retahíla de preguntas, incluso debes evaluar la grafia, preguntarle al paciente qué hace, a qué se dedica, si ejerce su profesión, si con qué mano escribe, si tiene alguna discapacidad, si tuvo alguna discapacidad del lenguaje o del manejo de la grafia en la infancia, porque obviamente no vas a evaluar a todos por la misma plantilla, no, todos son diferentes, y luego vas al examen físico neurológico como tal, físico. Entonces, empiezas por los nervios craneales. ¿Sí? Los nervios craneales son 12 nervios, son 12 pares de nervios que van a evaluar. Hay unos nervios sensitivos, hay unos nervios motores, hay unos nervios sensoriales y hay unos nervios mixtos. Deben saber para qué sirve y qué inerva cada uno de estos nervios. Entonces, debes evaluar agudeza visual, si el paciente usa o no usa lentes, y si los trajo o no los trajo. Porque si el paciente no trajo los lentes, no le vas a poner, agudeza visual, no veo nada, el paciente está ciego, amaurótico. No. O sea, evaluar esas cosas. Entonces, el primer nervio, que es el olfatorio, entonces debes evaluarlo con sustancias que no sean irritantes, no alcohol, no cosas que puedan alterarle la mucosa. Café puede ser, algunas esencias muy suaves, y se hace individualizado. La parte óptica deben evaluar fondo de ojo, agudeza visual y campos visuales. Fondo de ojo, por favor, les recomiendo, háganselo a todos los pacientes. Yo le hacía fondo de ojo a todos los pacientes. No, es que a mí me duele es la columna, doctora, no importa, vamos a ver. ¿Por qué? Porque eso te da agilidad para luego entrar a cualquier fondo de ojo. Entonces, así venga, porque le duele el pie, usted le hace el fondo de ojo. Fondo de ojo, agudeza visual. Entonces, la agudeza visual vas a evaluar agudeza visual y visión de colores. Larga distancia, corta distancia. Ese es el algoritmo. Tú vas bajando. Y luego, tus campos visuales por confrontación. ¿Ok? Porque están campos visuales computarizados, que es lo que le pedimos a los pacientes como estudios de extensión en algunos tumores. Pero eso es algo que podemos hacer facilito en una consulta. ¿Ok? El tercer nervio craneal lo vamos a evaluar. Es un nervio mixto. Los movimientos oculares, ¿ok? Que el tercer nervio es el motor ocular común. Entonces deben saber cuáles son los nervios extrínsecos del ojo que irriga el tercer nervio craneal, el elevador del párpado. Con respecto a los motores, tiene una porción parasimpática
que irriga, que va a inervar, perdón, el músculo constrictor de la pupila. Entonces, ahí ustedes van a evaluar un nervio mixto, tanto la parte motora como la parte parasimpática. Y los núcleos son diferentes, por eso es que es importante saber anatomía. El tercer nervio tiene un núcleo parasimpático, que es el núcleo de Edinger-Westphal, y en los núcleos motores. ¿Ok? Cuarto, el patético o troclear, que es el oblicuo superior del ojo, que es el que me permite ver hacia abajo y hacia afuera, que es la mirada del copión. Quinto nervio. ¿Cuál es el quinto nervio? El trigémino. Ese es el más fácil, ¿verdad? Entonces, el trigémino tiene 3 ramas, una rama frontal, una rama maxilar y una rama mandibular, y cada una deben evaluarlo. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la cara, el reflejo corneal que tiene su vía aferente en la córnea, que viaja por el quinto nervio, ¿sí? Y su vía eferente es facial, entonces eso es un reflejo que me evalúa los 2 nervios. Es un reflejo trigémino facial. En el tercero se me olvidó decirles el reflejo fotomotor y consensual. ¿Sí? Iluminar la pupila, parte parasimpática, ¿ok? Quinto, la parte parasimpática al quinto, que es el reflejo. Sexto, ¿cómo se llama el sexto? Ocular externo. Ok. Entonces, cuando ven a los pacientes con hipertensión intracraneana, generalmente tienen estrabismo divergente. ¿Por qué? Porque el sexto nervio es el primero que se afecta en hipertensión intracraneana porque tiene su trayecto a nivel de la base del cráneo, y cuando hay hipertensión intracraneana se afecta el sexto y hay estrabismo divergente. ¿Sí? Eso es como un tip, pero es el que realiza el movimiento hacia afuera del globo ocular, motor ocular externo. Séptimo, facial, mímica de la cara. Pero también tiene una parte sensorial en el tercio anterior de la lengua y tiene una parte sensitiva en el conducto, en la cara anterior del conducto auditivo externo. Entonces, esta carita anterior del conducto auditivo externo está inervada por el facial. Es una parte sensitiva. Tiene una parte motora y una parte sensorial. Es un nervio mixto, grandísimo, con un núcleo gigante. ¿Ok? Tienen que saber cuáles son las partes de ese núcleo y aprendérselo al pelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este nervio van a llegar muchos pacientes con afectación del facial, bien sea por tumores, por aneurismas, por parálisis faciales virales. Entonces, es muy importante conocer toda la semiología del séptimo. Octavo, ¿cómo se llama el octavo? El vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Entonces, el vestíbulo es el utrículo y el sáculo. El utrículo y el sáculo son aceleración lineal, vertical, horizontal. Canales semicirculares es aceleración angular. Eso es la parte vestibular. Y la parte coclear, la audición. ¿Ok? Los test de audición con el diapasón. Noveno. Glosofaringe. ¿Qué hace el glosofaringe? Ayuda en el velo del paladar. ¿Qué más? Y también la inervación al tercio posterior de la lengua.
del tercio, busto. tercio medio y posterior de la lengua. ¿Ok? Importante. La úvula. Cuando le abrimos la boca al paciente y tiene afectación del glosofaringeo, generalmente pacientes con tumores de la fosa posterior que tienen afectación del glosofaringeo o de los pares craneales bajos, malformaciones de Arnold Chiari, malformaciones de la fosa posterior que afectan los nervios craneales bajos, van a evidenciar que la úvula está lateralizada. ¿Cómo se llama ese signo cuando la úvula está lateralizada? Ese signo semiológico se llama hemiestafiloplejía. La hemiestafiloplejía va a definirme que hay una lesión a nivel del glosofaringeo. También tiene una parte parasimpática que está evaluada a través del reflejo nauseoso, ¿ok? Que al estimular los pilares posteriores del paladar, del velo de paladar, el paciente debe hacer una arcada. Y cuando vemos a la úvula lateralizada, ¿hacia dónde estaría la lesión? ¿Ipsilateral o contralateral a la lateralización? Creo que hacia donde se desvía la úvula sería ese lado donde está afectado. Entonces, si fuera la derecha, sería el nervio del lado derecho, digamos. Correcto. ¿Por qué? Porque la distribución de los músculos a nivel del velo del paladar, y al igual que eso pasa igual que en la lengua, genera una desviación hacia el lado afectado porque el vector de fuerza de los que sirven o de los que no están afectados empuja la punta de la úvula hacia el lado afectado. ¿Ok? Eso es importante. A veces hay colegas que no le abren la boca al paciente y resulta que ahí estaba el problema, en la fosa posterior. Y lo dejaron pasar, hasta que el paciente tiene afectación mayor neurológica. ¿Ok? Eso es importante. Imagínense, vamos empezando el examen neurológico, apenas los nervios craneales. 10º es el vago. También es mixto. ¿Ok? También tiene responsabilidad a nivel sensorial por detrás de la B lingual, las papilas gustativas por debajo detrás de la B lingual y todo lo que inerva el vago. ¿Ok? Reflejo tusígeno, el vago. Entonces, muy importante, porque esto lo vamos a ver afectado en pacientes con infartos a nivel de la fosa posterior. ¿Y qué va a estar afectado? Ese polígono en la parte posterior, el circuito posterior. ¿Ok? 11, espinal. Entonces, es motor puro. La elevación del trapecio y el esternocleidomastoideo. 12, la lengua. Motor puro. Facilito. Cuando ya hacen esto, entonces ya pueden pasar a hacer, van a decir al paciente que vas a hacerle un examen neurológico sistematizado. Sensibilidad, fuerza muscular, reflejos osteotendinosos, que son los reflejos profundos, y reflejos superficiales, que son los cutáneo-abdominales. Si el paciente tiene una afectación que esté parapléjico o algo así, debes hacer tacto rectal, bulbo cavernoso, cremasteriano, y los reflejos osteotendinosos que bicipital, tricipital, estilo radial, estilo cubital, rotuliano, aquiliano, y los superficiales que son a nivel del abdomen, cutáneo-abdominales superiores, medios e inferiores. Esos son, en líneas generales, esa es la sistematización del examen físico. Después tienes que hacerlo caminar. Si el paciente camina, ok, camina.
para evaluar la marcha. Evidentemente, cuando el paciente entra, tú ves si el paciente camina, si vino en silla de ruedas, si vino con un bastón de 1 punta, de 2 puntas, de 4 puntas, si viene en muleta, si viene en camilla, si se puede incorporar, si marcha con asistencia, cómo es su marcha. Entonces, ahí es donde vas a evaluar el tipo de marcha. Las marchas tienen, podríamos quedarnos aquí toda la noche hablando de marcha. Marcha en estepaje, en petit pas, bueno, aumento del plano de sustentación. Y por último, cuando ya estás evaluando la marcha, evalúas la parte cerebelosa, porque el paciente ya va a estar parado y ya ahí aprovechas de hacer romber, evaluar los cordones posteriores, evaluar la metría, diadococinesia, que es la capacidad de hacer movimientos opuestos de forma alterna, abrotonarse, amarrarse un zapato, hacer esto, la metría y el equilibrio. Ya ahí haces todo de una forma sistematizada y evalúas varias cosas al mismo tiempo. Porque obviamente cuando tú le estás pidiendo al paciente que haga algún tipo de movimiento, o que haga esto, que haga aquello, está obedeciendo órdenes. Ahí estás evaluando conciencia. Entonces todo lo haces como en un todo, después lo haces súper fácil, después sale solo. Y bueno, si ustedes ya evaluaron y ya hicieron un interrogatorio, ya tú sabes con el interrogatorio qué tiene el paciente. Y ya tú sabes en dónde te vas a fincar en el examen neurológico. Si lo que le duele es la columna y se le va hacia la pierna, etc., ahí haces maniobras radiculares para ver si el ciático está pinzado. Tocas puntos dolorosos si tiene dolor, dónde es más doloroso o menos doloroso, cómo es el dolor, porque el dolor de una fractura no es igual al dolor de una discopatía degenerativa. El dolor de una fractura es un dolor que cuando percute sobre el cuerpo vertebral, el paciente grita de dolor. Ahora, cuando el paciente tiene una discopatía degenerativa, es un dolor ahí soportable. Entonces, tu examen neurológico, estoy hablando de la parte de neurocirugía, pero eso va a aplicar en todas las áreas. Tú tienes que saber dirigir tu examen neurológico, porque si no vas a estar 12 horas con un paciente. ¿Sí? Cuando lo haces, no, ya cuando haces el examen físico no es nada más neurológico, sino es todo. Evalúas la piel, porque viendo la piel, obviamente tienes que evaluar el examen físico, el turgor de la piel, la elasticidad de la piel, todo, porque hay enfermedades neurodegenerativas, como la esclerodermia, la esclerosis múltiple, que tienen afectaciones neurológicas, pero también tienen sus repercusiones en la piel o en las fascias del paciente. En estos días vi a una paciente que, por cierto, se fue para España, y me disculpan si me estoy extendiendo, cuyo motivo de consulta era: doctora, es que yo de un tiempo para acá me doy cuenta que parezco un muñeco de cera y ni siquiera en las fotos me puedo reír, parezco como de cera. Ese fue su motivo de consulta. Con ese motivo de consulta, ¿ustedes en qué piensan? La señora tenía unas fases hipocráticas. Y luego me dice: no, bueno, y ahora se ha asociado un temblor en cuentamonedas en la mano derecha. Tal vez Parkinson podría ser. Pero el paciente te lo dijo. Y las fases es una de las cosas que debes evaluar. Y dentro de la primera parte, si el paciente hace contacto visual, si no hace contacto visual, si colabora o no colabora el examen físico. Todo esto. O sea, no es nada más el examen neurológico, porque si ustedes dicen, ahora voy a hacer el examen cardiovascular, no, eso es todo rapidito, todo en uno. Ahora voy a hacer el examen de la piel. Ya le evalué los nervios craneales, ahora voy a ir con la piel, no. O sea, entonces todo en uno solo.
Ahí tú le abres la boca, ves cómo tiene la mucosa, si está hiperémica, si no está hiperémica, los globos oculares, si tiene exoftalmo, si no tiene exoftalmo, si tiene quémosis. Cuando le abres la boca, entonces ves el paladar, si no tiene lesiones aftas o úlceras, el tabique, todo. Ahí evalúan todo. O sea, el examen físico neurológico es una ventana para hacer un examen físico general completo. Y cuando hacen un buen examen neurológico, un buen interrogatorio, tienen el 90% del diagnóstico. Sea o no sea neuroquirúrgico. Cuéntame, les veo la cara ahí como... No, gracias, doctora. Realmente, aunque nos habló de un montón de cosas, empezamos hablando de anatomía, pasamos a semiología, todo, de su especialidad también, y pues yo estoy muy contento porque sí aprendí bastante, a pesar de que se extendió, pero aprendí bastante ahorita. Chévere, chévere. Gracias por todo. Bueno, por mi parte, podemos cuadrar algunas clases de semiología, las que quieran. Semiología neurológica. Sacarle el jugo a un temita va a ser delicioso, pero sobre todo que ustedes lo aprovechen y lean antes para que puedan aprovechar. Porque aquí lo que yo les diga está en los libros. O sea, esto es un recuento, esto ya lo saben. Lo que vimos hoy, esto ya lo saben. Esto fue un repaso. Excelente. Doctora, ¿quiere pasar al quiz? Sí, por favor. Excelente, chicos. Les voy a enviar un enlace ahora por el chat. Ahí está. Tiene 15 preguntas, como les dije, está en inglés. Si tienen algún inconveniente en alguna palabra, me dejan saber. ¿Les parece bien? Sí, perfecto, doctora. Ok, entonces terminarían. Y disculpen también que tome parte de la extensión. El tiempo terminarían aproximadamente. Vamos a darle hasta las. Sí, hasta las 10:05, ¿les parece bien? Ah, bueno, 10:05 aquí. Sí, sería las 8:05 aquí en Honduras. Ok, 8:05, perfecto. Listo. ¿Pudieron acceder? Sí, doctora. Excelente. Sí. Sí, pueden compartirnoselo a sus compañeros para que todos los puedan llenar porque lo voy a hacer a las 8:05. ¿Está bien? Excelente. Éxitos, chicos. Si tienen alguna duda del mismo, me dejan saber. O sea, si no entienden algo de la traducción.
Chicos, quedan 3 minutos. Suceda dentro de... Y listo, chicos. Recibí 4 respuestas. ¿Y sus compañeros? Yo creo que solo somos nosotros, doctora. Esas son las Eh, respuestas. Sí, Perfecto. Gracias por responder, chicos. Les voy a pasar los resultados a la doctora Nuyarli. listo. Muchachos, Yes, a ver, voy a proyectarles un video cortico que David preguntó por los aneurismas, cómo se veían o dónde se podían ubicar. Es un video cortico de Perfecto. animación en 3D para que vean más o menos cómo se ve. Perfecto. Está bien. Lo volví a... Ya va, que lo voy a cerrar. Déjame abrir. ¿Está transmitiendo, oye? No, doctora, no se me olvida. Ya se lo...
¿Y ahora? ¿Y ahora? Podemos ver su pantalla. ¿Están viendo la animación? No, se ve su carpeta abierta. Mm. Mm. ¿Y ahora? Se pudo ver como por un segundo y después regresó a la carpeta. A ver. Está súper cool esto y no sé por qué no. Ajá. ¿Ahora? No, doctora. Sí, seguimos viendo su carpeta, doctora. No miramos la animación. Déjame darle última vez. Y hace rato sí lo vieron. Cuando lo puse, lo transmití ahorita. Déjame. Se podía ver cuando todavía faltaban como unos 3 minutos del examen. Del examen. Ajá, Sí. yo lo pude transmitir. Ajá. Lo voy otra vez. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí se mira, doctora. Ok. Ahí puedes ver cómo se observa un aneurisma del tope de la carótida interna, que es una dilatación aneurismática en el tope de la carótida. Así se observan los aneurismas. Esta es la razón por la cual tenemos que tener conocimiento de la anatomía perfecta de esa zona para poder saber en dónde vamos a poner el clip, de dónde sale el aneurisma, hacia dónde se proyecta. Este es un aneurisma de la cerebral media. A nivel de M2, están dándose cuenta como ya el primer segmento de la cerebral media, que es este, el efenoidal, da paso ahora a una bifurcación, que es en donde generalmente se asientan los aneurismas en la cerebral media. Esto es una vista de angiografía, así se ven las angiografías de 4 vasos. ¿Están viendo esta dilatación acá? Ese es un aneurisma de la cerebral media en el segmento M2. Yo no sé si logro ver la animación hasta el aneurisma de la cerebral. Ajá. Y este es un aneurisma de la carótida de la comunicante anterior. Si se dan cuenta, está entre las dos cerebrales anteriores. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Sí. Y por eso es importante conocer la anatomía de esta región. ¿Para qué? Para poder saber en dónde vamos a colocar el clip, porque no es lo mismo abordar este aneurisma de la carótida de la comunicante anterior del lado izquierdo que del lado derecho. Si lo abordo del lado derecho, voy a estar de frente al domo del aneurisma y las posibilidades de que lo rompa son mucho mayores. Entonces, cuando yo tengo este estudio y conozco la anatomía, lo abordo del mismo lado de donde nace, por ejemplo acá, diseco acá, y aquí es donde eventualmente colocaría un clip.
para poder clipar el aneurisma y no encontrármelo de frente y aumentar las posibilidades de romperlo. Tenía varios videos así, muchachos, me disculpan, lo que pasa es que mi internet hoy no ayudó. Y bueno, eso fue lo único que puedo cargar. Pero espero que les haya gustado. Y siempre agradecerle por su tiempo, doctora. Muchas gracias por todo. La verdad que sí, sirvió bastante buen repaso y relacionarlo a la clínica, en especial esa parte de semiología, que tal vez pueda ser una de nuestras mayores debilidades y se aprecia mucho, la verdad. Ok, bueno. Obviamente no se va a comparar con el Fustinioni, pero como para que tengan un esquema, sigan la página que les acabo de decir, el Instagram, y ahí el último video acerca del examen físico, de cómo es la consulta con el neurocirujano, es una entrevista que me hicieron de qué se hace en la consulta con el neurocirujano y es sistematizado lo que les acabo de comentar. Espero que les haya gustado. Fue un placer para mí estar con ustedes. Gracias y buenas noches. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora. Chicos, para que sepan, la doctora le manda a decir que estudien el próximo tema, la próxima semana, de que me mencionaron configuración externa. ¿Será todo? Ya, éxitos, bye. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Chao.